Ok, muy buenas noches. Como mencionó Javier, estoy trabajando en los temas de grafos. Soy ingeniero de sistemas de profesión. Actualmente estoy desarrollando un doctorado en ingeniería de sistemas en la UNI y mi tema de tesis doctoral justamente está vinculado a la generación de grafos. El motivo de desarrollar esta conferencia es justamente buscar una relación o interrelación que hay entre la teoría de grafos y la ingeniería de sistemas. ¿Ok? Comprendiéndose como ingeniería de sistemas como una disciplina orientada principalmente al diseño de sistemas. Ya vamos a detallar todo esto. Dentro de la teoría de grafos vamos a encontrar una serie de modelos que ya están establecidos, están probados, ¿no? Y son aplicables a diferentes dominios, física, biología, bueno, hay una serie de ámbitos en los cuales se aplica la teoría de grafos. Entonces hay una, digamos, interdependencia entre estos dos ámbitos, ¿no? Vamos a estudiar justamente esto a través de la conferencia. Bueno, este es mi currículum. Vamos a ver algunas cosas vinculadas a la teoría de grafos en ingeniería de sistemas. Vamos a ver algunas cosas concretas de los sistemas. Vamos a trabajar con los grafos y voy a entrar a exponer brevemente acerca del método de la ingeniería de sistemas, ¿no? Luego voy a hablar acerca de los patrones que se pueden encontrar en los grafos, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña aplicación de todos estos conceptos en el ámbito de las redes sociales. Para comprender un poquito, una red social no es un medio social. Un medio social es Facebook, Twitter, ¿no? Una red social simplemente es un grupo de personas o de individuos que están relacionados, no necesariamente por un medio social. ¿Ok? He armado un mapa conceptual para poder comprender todos esos conceptos y ver y hacer una introducción. ¿Ok? En primer lugar, vamos a trabajar con la ingeniería de sistemas, que vamos a definirlo como una disciplina que está orientado al diseño de sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema que tiene una gran cantidad de interrelaciones y por lo tanto tiene gran variabilidad. ¿Ok? Por otro lado, la teoría de grafos va a hacer una generalización de las propiedades de los grafos, ¿no? Los grafos son medios para representar objetos que se están relacionando, ¿no? Es un medio matemático. ¿Okay? El método básico de la teoría de grafos es un método deductivo hipotético, dado que viene de las matemáticas. ¿Okay? En cambio, la ingeniería de sistemas es un método inductivo. ¿Qué significa inductivo? Que es principalmente orientado al diseño, o sea, nos dedicamos a diseñar cosas, ¿no? En cambio, los matemáticos se dedican a diseñar unas cosas, pero principalmente a demostrar cosas, ¿no? Entonces, la teoría de grafos está dentro de la matemática discreta, todo su método se basa por ahí, ¿no? En cambio, la ingeniería de sistemas, ¿no? Tiene un ámbito que su método se llama sistemas de sistemas, ¿no? Vamos a ver este concepto, de repente para uno es un concepto nuevo, pero vamos a detallarlo, ¿no? La ingeniería de sistemas está orientado a la construcción de sistemas abstractos, a sistemas concretos. Con sistemas concretos me refiero a sistemas físicos, ¿no? Que podemos visualizarlos, que podrían ser, por ejemplo, sistemas de transporte, sistemas de salud, sistemas de defensa. Este concepto de ingeniería de sistemas viene principalmente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que orienta gran parte de sus esfuerzos a construir sistemas gigantescos, bastante complejos, heterogéneos, con múltiples elementos, no solamente software, sino hardware, personas, componentes, ¿no? Una serie de características. ¿Ok? Pero por otro lado, ¿no? La teoría de sistemas, como le decía, se orienta a trabajar con sistemas abstractos porque son matemáticos, son puras fórmulas, ¿no? Y lo que trata de hacer es identificar las propiedades que tienen esos sistemas, ¿no? Entonces vamos a encontrar aplicaciones dentro de la física, la biología, la finanza, las es como que la teoría de grafos trata de visualizar lo que hay en el mundo y trata de
buscar propiedades, ¿no? Entonces resulta que hay algunas cosas, algunas teorías de la teoría de grafos que vienen de un ámbito que se pueden aplicar en otro ámbito. ¿Ok? Por otro lado, los sistemas, de ingeniería de sistemas, como les decía, se orienta pues a construir, ¿no?, sistemas altamente complejos. ¿Ok? Ambas disciplinas, ¿no?, manejan algo que más o menos es similar, ¿no? La teoría de grafos trabaja con grafos, ¿no?, la ingeniería de sistemas con sistemas, pero un grafo pues es un conjunto de nodos que tiene interrelaciones que se llaman lazos, pero dentro de un grafo vamos a poder encontrar lo que se llaman componentes, ¿no?, componentes conectados, que son simplemente subgrafos que tienen interrelaciones. ¿Ok? Por otro lado, la ingeniería de sistemas va a tener elementos, va a tener relaciones y va a tener subsistemas, ¿no? Entonces esos subsistemas podrían ser más o menos equivalentes a los componentes conectados. Ahora, todos los sistemas, ¿no?, tienen algo que se llama la complejidad. ¿Qué cosa es la complejidad? Les mencioné hace un momento, es simplemente el número de, digamos, elementos que tiene, más el número de relaciones, más el número de estados que se pueden generar, ¿no? Entonces es una variabilidad, ¿no? Los sistemas son variables, ¿no? Nosotros los seres humanos somos altamente complejos, somos altamente variables, ¿no? Cada uno de nosotros es una variedad, ¿cuál es el término? ¿No? He puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de aparatos telefónicos son complejos, entonces permiten gran variedad, ¿no? Los sistemas simples son casi únicos. ¿Ok? Por otro lado, ¿no?, los grafos, ¿no?, los grafos trabajan con algo que se llaman los patrones, ¿no? Los patrones. No sé si se han escuchado el concepto de patrón. El patrón es algo así como la regularidad de la ocurrencia de algo, ¿ya? Entonces resulta que hay grafos que tienen patrones de comportamiento similares. Vamos a ver en un momento algunos ejemplos, no sé si se nota aquí algunos, pero hay algunos que están dados por los modelos, ¿no? Estos grafos, estos patrones generan modelos y vamos a encontrar grafos aleatorios. Grafos aleatorios es como que pongan diferentes nodos y aleatoriamente se conectan, ¿no? Pero hay otros que tienen algo que se llama grafos centralizados, donde uno solo es el que se conecta contra todos, pero hay otros que son descentralizados o se llaman redes de escala libre, son orientados principalmente a los sistemas de transporte, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llevar algún objeto, digamos, de Lima a Cusco, entonces, digamos, de mi oficina lo traslado a un centro de transporte, de ahí hay un solo vehículo, ¿no?, grande, que lo lleva a la otra ciudad, lo deja en un lugar y luego lo distribuye, ¿no? Entonces, de esa forma se pueden transportar cosas y no es que salga un vehículo de mi oficina y llegue al otro destino, ¿no?, sino que se generan como si fuesen hubs, ¿no? Entonces eso es un patrón, ¿no?, es un patrón de formación y vamos a ver que ese patrón está presente en muchos casos. ¿Ok? Entonces esto es más o menos lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Al final lo importante de todo esto es que los sistemas, ¿no?, los sistemas, así como los grafos, presentan algo que se llaman propiedades emergentes, que es el objetivo final. ¿Qué es una propiedad emergente? Es cuando decimos 1 más 1 es más que 2, ¿no? Son las nuevas propiedades que se presentan o que aparecen por el hecho de vincular objetos, ¿no? Si yo quiero tener un hijo, tengo que tener una pareja, ¿no? Solito no puedo hacer hijo. ¿Ok? Es esa relación, o sea, la relación es la que genera nuevas propiedades. Entonces, esas nuevas propiedades son las propiedades emergentes, ¿no? Entonces, hay unas propiedades emergentes que me interesan generarlas, pero hay otras no me interesan generar. Entonces, cuando diseño algo, tengo que ser consciente de esas propiedades que puedan aparecer, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a aplicar a un caso que es el análisis de redes sociales, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a tratar en esta sesión, ¿no? Entonces, como les decía, el objetivo de esta conferencia es acercar la ingeniería de sistemas con la teoría de grafos, ¿no? Un sistema, digamos, sabemos, un conjunto de partes que se relacionan y que tienen un objetivo, ¿no? Un grafo es una estructura que se representa relaciones, esas relaciones tienen cierto peso, ¿no?, cierta dirección, ¿no? Y la forma como se generan
Las relaciones van a definir el patrón de formación de ese grafo, ¿no? Cómo es que se establece. ¿Ok? Por otro lado, la ingeniería de sistemas, aquí en el país hay una fuerte discusión de qué cosa es la ingeniería de sistemas, ¿no? Hay un establecimiento, una diferencia fuerte con las ciencias de la computación, pero la ingeniería de sistemas es una disciplina que se orienta principalmente a la construcción de sistemas complejos que sean heterogéneos, ¿no? O sea, que no estén conformados solamente por software, sino por hardware, por personas, por sistemas que aprenden, ¿no? Sistemas que están en diferentes sitios, ¿no? Y esos sistemas tienen que tener ciertas propiedades. Por ejemplo, una propiedad es la capacidad que ese sistema detecte fallas propias, ¿no? ¿Cómo construir un sistema que detecta fallas propias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tenga cierto nivel de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay que definir bien qué cosa es estable, ¿no? Para poder aplicar ese concepto. Vamos a ver que la estabilidad va a venir de la teoría de grafos, ¿ok? Entonces, esto, como les mencioné, viene principalmente del tema de defensa, ¿no? Los sistemas de defensa de Estados Unidos, ellos lo aplican, ¿no? Los sistemas de defensa son muy grandes, son sistemas que están a nivel mundial, ¿no? Gestionándose en tiempo real, entonces necesitas una tecnología bastante, y son heterogéneos, ¿no? Son sistemas que están construidos de repente hace mucho tiempo con sistemas recientes, ¿ok? Entonces necesitas tener un enfoque, un método para poder gestionar y construir esos sistemas, ¿no? La ingeniería de sistemas está orientado al diseño, ¿no? A la parte creativa, ¿ok? No solamente es hacer aplicativos de software, no solamente es sistemas de información y no solamente es aplicar tecnologías de información. Aquí vemos unos ejemplitos de las definiciones de ingeniería de sistemas, ¿no? Y son variables, ¿no? Ahí hay variedad, por ejemplo. Entonces, eso requiere pues digamos, una uniformización para que esto pueda ser aplicado, ¿ok? Por otro lado, le decía que la teoría de grafos es un campo de estudio de la matemática y de la ciencia de la computación, ¿no? Que estudia la propiedad de los grafos. Esto nació de nuestro amigo Euler, ¿no? Saben del camino euleriano, ¿sí? Para cómo recorrer un grafo pasando por una sola vez por cada borde, ¿no? Y volviendo al mismo sitio, ¿no? Entonces las teorías de grafos son aplicables pues a muchos ámbitos, ¿no? Especialmente temas de física, ¿no? Por ejemplo, las interrelaciones de partículas, la biología, ¿no? El diseño de proteínas, ¿no? Interrelación de células, ¿no? Simulación de células, la economía social, las finanzas, por ejemplo, el flujo de capitales que hay a nivel mundial, ¿no? Es un grafo que se relaciona. La sociología, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. La geología, ¿no? La interrelación entre componentes, bueno, fraudes, ¿no? Cómo detectar fraudes, ¿ok? Epidemiología, bueno, hay una serie de ámbitos pues que donde se aplica la teoría de grafos, ¿no? Esto es una lista corta, digamos, ¿no? Es una lista muy larga realmente donde se ve eso. Por un lado, los sistemas simplemente son un conjunto de elementos pero características, ¿no? Vamos a ver sistemas, verlos desde diferentes puntos de vista reales, ¿no? Lo que tenemos en nuestro medio ambiente, pero también hay sistemas abstractos o conceptuales que son los diseños que hacemos en la computadora o los diseños que tenemos mentalmente, ¿no? Entonces esos diseños que tenemos mentalmente hay que traducirlo, ¿no? Luego a sistemas reales, ¿no? A los ingenieros de sistemas se contrata justamente para construir nuevos sistemas, ¿no? Pero sistemas que tengan una interrelación muy fuerte de elementos heterogéneos principalmente, ¿no? Entonces, los sistemas abstractos, como les decía, son construcciones simbólicas, ahí puede ser hecho matemáticamente o mentalmente, ¿no? Bueno, los dos dependen pues de la percepción de los seres humanos, ¿no? ¿Ok? Estos sistemas, los sistemas concretos, son sistemas diseñados, son sistemas artificiales, ¿no?
están diseñados por los seres humanos y lo que queremos o lo que hacen los seres humanos es juntan elementos, ¿no? Juntan elementos para que cuando los juntes se adquieran nuevas propiedades. Entonces el problema es cómo diseño esos nuevos sistemas para que adquieran las propiedades que a mí me han solicitado, ¿no? Entonces acá hay un tema de estudios de temas interdisciplinarios, disculpen, ¿no? Que puede incluir temas de mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, de software, ¿no? Comunicaciones, personas, organización, ¿no? Componentes que puedan ser reusables, componentes que aprenden, ¿no? Componentes que evolucionan, hay varias cosas de ese tipo, ¿no? Y por otro lado hay un tema de comunicación entre esos elementos. Entonces, ¿cómo hago para comunicarlo, ¿no? Si son heterogéneos? Nada más comencemos por comunicar personas, ¿no? O de repente tenemos diferentes equipos que tienen diferentes protocolos de comunicación, entonces tengo que manejar alguna forma. Y ponle esto en el tiempo, ¿no? O sea, sistemas antiguos con sistemas nuevos, ¿ok? Y si le metes a las personas, entonces hay expectativas. Entonces eso se hace bastante complejo, ¿no? Justamente su nombre lo dice, ¿no? La complejidad es sinónimo de la variabilidad. Y por otro lado, los sistemas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Estamos en cualquier sitio. Por lo general, cuando yo por ejemplo he trabajado en sistemas de información, el sistema estaba en un solo sitio, ¿no? Pero imagínense que ahora son aparatos que están volando por el espacio, entonces ya no están en un solo sitio, no están por todos lados. Entonces yo tengo que tener alguna manera de comunicarme con ellos y esos sistemas pueden fallar, ¿no? Y si fallan, están en el espacio, entonces ¿cómo hago para arreglarlos, ¿no? Y primero tengo que hacer que el aparato detecte que ha fallado y luego hacer algo para que ese aparato se arregle a sí mismo, ¿sí? Entonces tienes que buscar formas de hacer eso, ¿ok? Ahora, estos sistemas, ¿no? Tienen algunas propiedades que son manejables. Uno, la propiedad fuerte es la complejidad. La complejidad, como les decía, es los estados posibles que se generan por la interrelación de sus elementos. Si tengo por ejemplo, células, ¿no? Esas células se van a interrelacionar, ¿no? Y esa interrelación va a generar, digamos, diferentes posibilidades, ¿no? Esas posibilidades van a ser las variedades, ¿no? Un sistema va a ser más variable, ¿no? Por lo tanto más resistente en la medida que sea más complejo, ¿no? Entonces, eso es la variabilidad, ¿no? Y la organización es el patrón, ¿no? Es el patrón que definen esas relaciones, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, no sé si podemos observar esto, ¿no? Aquí ustedes pueden observar tres grafos, ¿no? Que se representan sistemas, pero estas redes tienen una cosa particular, no sé si pueden verlo, ¿no? Que siempre cualquier nodo se vincula siempre con otro nodo, ¿sí? Pero solamente hay unos, ¿no? Los que están en el borde que se conecta con ese señor, que se llama un hub, ¿no? Y los hubs se pueden conectar entre ellos. Entonces, esto, por ejemplo, es un diseño de un sistema de transporte, ¿no? O un sistema de comunicación, un sistema de envío de dinero. Y este tipo de sistemas está presente, este tipo de grafo, ¿no? Este tipo de patrón de grafo está presente en diferentes sistemas naturales, ¿no? Y se pueden usar, ¿no? Esto es su término técnico es una red de escala libre, ¿no? Por ejemplo, Internet, ¿no? Internet tiene esa forma, ¿no? Solamente que son millones. Bueno, los sistemas tienen una serie de características, no los voy a mencionar todos, pero pueden ser sistemas abiertos, sistemas cerrados, ¿no? Pueden ser físicos, abstractos, pueden ser estáticos, dinámicos, pueden ser vivos, inertes, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿no? Los grafos, les decía, ¿no? Es un conjunto interconectado, ¿no? Y una cosa interesante es que los grafos pues no se forman aleatoriamente, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay un tema que siempre se menciona. Ustedes cuando voy a entrar un ratito a un tema práctico, cuando entran ustedes a internet, entran a Facebook, digamos, ¿no?
Hay personas que crean identidades artificiales, ¿no? Se crean y se crean un correo electrónico y se crean a ellos mismos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podrías hacer un software o un modelo para detectar que una persona, un miembro de Facebook, es artificial, no es una persona real? ¿Cómo podrías hacer eso? Entonces, es fácil. Lo que va a suceder es que esa persona artificial va a querer vincularse, ¿no? Va a querer vincularse a otras personas. Entonces, pero nadie lo conoce a él. Entonces, ¿qué hace él? Le manda correos a medio mundo y algunos, ¿no?, descuidados, le van a decir, sí, eres mi amigo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Si tú lo graficas, va a salir él y rayitas, ¿no? Pero los amigos, tus amigos no se conocen entre ellos. Pero una persona real, ¿no?, se va a vincular con personas que sí se conocen. Entonces, si graficas al individuo, ¿no?, y ese individuo tiene pocos amigos que se conocen, es altamente probable que sea una persona artificial, ¿no? En cambio, si es una persona que tiene amigos que se conocen, entonces es una persona real. Bueno, entonces las relaciones, ¿no?, las relaciones de un grafo se van a formar por dos conceptos principales, ¿no? En el caso, voy a ir al caso de las redes sociales en particular, ¿no? Hay un concepto que se llama la homofilia, no sé si lo conocen. La homofilia significa algo así como, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Imagínate por un momento que viajas a otro país, ¿no?, y digamos tienen que hacer grupos de trabajo. ¿Con quién te juntas? Bueno, si estás ahí y ves un peruano, te pegas al peruano, ¿no? Pero si no hay ningún peruano, todos son, digamos, eres varón, ¿no?, y hay puras chicas, y hay un solo varón, te vas a pegar al varón, ¿no? Pero si son, digamos, igual, ¿no?, hombres y mujeres, entonces ya no vas a usar esa característica, vas a usar otra característica, ¿no? Entonces resulta que lo que vas a hacer es vas a tratar de buscarte a alguien que se parece a ti. Eso se llama la homofilia. De esa manera se forman las relaciones. Entonces, no es gratuito la forma como están vinculados esos grafos. La otra manera de que se generan las conexiones en los grafos es por la transitividad, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es cuando estás en Facebook y dices, oye, hay un amigo, hay alguien que conoce a esa persona, ¿no quiere ser su amigo? Eso es una relación transitiva, ¿no? Uno de tus amigos conoce a él, ¿no? ¿Quiere ser su amigo? Esa es una relación transitiva, ¿ok? Entonces, de esa manera se establece la relación, ¿no? Entonces, la forma como se relacionan los nodos van a definir su topología, ¿no? La topología es justamente ese patrón de formación de los grafos. Entonces, esta formación no es gratuita, cumple una regla, ¿no? Cumple una regla, ¿ok? Este es el caso que les mencioné, disculpen, no es esta de aquí, la red descentralizada. Las redes distribuidas son redes, por ejemplo, que se forman en planos, ¿no? En planos, ¿ok? Eso pueden ser células, por ejemplo, ¿no? Esto es un órgano, este es otro órgano, y entre ellos hay algunas relaciones, ¿no? Son redes jerárquicas, se dice. Entonces, el patrón de comportamiento, ¿no? Este patrón de comportamiento de la formación de las relaciones ha llevado a que se construyan modelos, ¿no? Modelos matemáticos que tratan de explicar cada una de esas cosas. Entonces la idea es, oye, si eso ya está hecho, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, ¿ok? Entonces esas relaciones, ¿no?, de los grafos pueden ser binarias, valuadas, pueden ser bilaterales o dirigidas, ya depende del caso. Por lo general se trabaja con grafos bilaterales, binarios, ¿no?, por lo general, pero puedes hacer uso de otros tipos de grafos, ¿no? Ahora, todos los grafos tienen una serie de propiedades, ¿no? Una serie de propiedades, ¿no? Esas propiedades tienen niveles, ¿no? Niveles, por ejemplo, las propiedades microscópicas son aquellas que se pueden extraer de forma directa de un grafo, ¿no?
por ejemplo, para un nodo en particular, el grado es el número de relaciones que tiene. ¿Ok? El radio es el camino el diámetro más corto, ¿no? Y el diámetro es, digamos, el diámetro más largo, o sea, el camino más largo que hay en el grafo. La densidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes un grafo de n nodos y tiene un conjunto de relaciones, pero hay un grafo que es completo, que tiene todas las relaciones establecidas, ¿no? Entonces, más o menos en qué proporción está lleno, ¿no? Entonces, estas propiedades se pueden sacar directamente de un grafo, ¿no? Pero hay otras características que se le llaman mesoscópicas, que dependen de algo que se llaman los clústeres, los componentes, o sea, las partes, ¿no? Que tienen relaciones dentro de un grafo, ¿no? Imagínense una universidad, ¿no? Que tiene, digamos, 50.000 alumnos, entonces no todos se conocen, ¿no? Pero los que están dentro de una facultad posiblemente se conocen, y los que están dentro de la facultad tienen adentro cursos, ¿no? Entonces los del curso se conocen, ¿no? Eso sería una especie de componente conectado, ¿no? Entonces la universidad se puede representar como un grafo jerárquico. Y los grafos jerárquicos cumplen ciertas propiedades, ¿no? ¿Ok? Entonces, están los cliqués, por ejemplo, ¿no? Los cliqués son grafos completamente conectados, de tamaño 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otras cosas que se llaman las propiedades macroscópicas o propiedades emergentes. No sé si al comienzo en el mapa conceptual vimos algo que se llama propiedades emergentes, ¿no? Las propiedades emergentes son aquellas que se generan por la suma, ¿no? 1 más 1 mayor que 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? La capacidad de contagio de una red, ¿no? Si tú diseñas una red, digamos, disculpa, no estoy en otro caso. Si hay un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas en una ciudad y por algún motivo uno de ellos se contagia de una enfermedad, la pregunta es: ¿en cuánto tiempo esa enfermedad se puede propagar? Esa es la capacidad de contagio. Entonces, si esa persona, la primera persona está bastante conectada, pues esa propagación va a ser rápida. Pero si está aislada, ¿no? O tiene pocos amigos, entonces la capacidad va a ser despacito, vale el término, ¿no? ¿Ok? Esa capacidad de contagio también tiene el mismo modelo, cómo se contagia o se viralizan las noticias, ¿no? Cuando ustedes han visto, sale una noticia, se lo pasa a sus amigos y de repente todo el mundo lo tiene, ¿no? Eso es la viralidad de las noticias, ¿no? Por ejemplo, temas de resistencia a los ataques, ¿no? Los ataques. Tienes una red de computadoras y la pregunta es: ¿cuántos servidores o cuántos nodos o cuántas conexiones debes eliminar para que la red se desconecte? Esa es tu resistencia, ¿no? Y así, hay una serie, la estabilidad, ¿no? De la red. La estabilidad de la red se va a medir por el hecho de aplicarle, digamos, una sobrecarga al sistema. Tienes un sistema que está funcionando y en un punto aplicas una sobrecarga, entonces quieres ver si el sistema sigue operando. ¿Ok? Todas esas cosas son cualidades del diseño de un sistema. ¿Ok? Entonces, estas son propiedades que vas a poder extraer de los grafos, pero que son aplicables directamente a los sistemas, ¿no? Ahora, los grafos pues tienen, como les decía, características, ¿no? Características tal que grafos de diferentes orígenes pueden tener comportamientos similares, ¿no? Es una cosa muy interesante de los grafos. Puedes estudiar en un ámbito y todo lo que encuentres puedes aplicarlo en otro ámbito, ¿no? Lo que le dije, las noticias, ¿no? Y las enfermedades. Por ejemplo, las redes de tráfico, ¿no? Tráfico aéreo. Si tú quieres viajar, digamos, a Bielorrusia, ¿no? De aquí de Perú, ¿cómo harías? No hay un vuelo directo, entonces tienes que hacer transbordo. Entonces esos puntos van a ser hubs, ¿no? Entonces esos hubs van a ser los centros, ¿no? También es una red de escala libre. Las redes de comunicaciones de datos Internet tiene esa característica, ¿no? Las redes de distribución de agua tienen esa característica. ¿Acaso hay un punto que va de la trajea a mi casa? No pasa eso, ¿no? Hay una tubería grande que lleva un punto, se distribuye, lleva otro punto, se distribuye y finalmente llega a tu domicilio. ¿Ok? Las redes de transferencia de dinero, ¿no? Si quiero pasar el dinero de un banco a otro,
y ese banco puede ser un país muy lejano, tengo que usar algo que se llama bancos intermediarios, ¿no? Entonces hay una red que se genera en ese caso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con esto hemos tratado de ver algunas características de los grafos y una serie de propiedades, realmente son más, he mencionado solamente algunas, ¿no? Por otro lado, la ingeniería de sistemas, como le decía, está orientada al diseño, tiene también un método, ¿ya? Un método, ¿no? Ese método, ¿no? Ese método, como le decía, va a estar orientado a crear nuevos sistemas, ¿no? Nuevos sistemas a través de otros sistemas, digamos, elementos, ¿no? Componentes que hay que juntarlos de alguna forma para producir nuevos sistemas que tengan nuevas propiedades. ¿Ok? Esa es la ingeniería de sistemas. Es un diseño de nuevos elementos a través de subelementos, ¿no? Para eso existe algo que se llama, es una traducción, ¿no? Es la ingeniería de sistemas, ¿no? Ese es el método de ingeniería de sistemas. Ese es el método, ¿no? Es algo así como un procedimiento, ¿no? Para diseñar sistemas. ¿Ok? Este método todavía está en investigación, ¿no? Está en investigación porque hay varios campos que hay que aclarar, no están completamente claros, ¿no? Pero nos va a permitir hacer definiciones, abstracciones, ¿no? Para modelar sistemas altamente complejos, ¿no? Sistemas a los cuales hay que interrelacionar muchos componentes, ¿no? Muchos componentes. Ese método se llama el modelo B, deben haberlo visto posiblemente, pero en este modelo, ¿no? Hay una parte en la cual el cliente te plantea una necesidad. Quiero diseñar, no sé, pues, quiero poner internet, ¿no? Digamos, en Cusco a todititos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, hay zonas pues no hay energía eléctrica, ¿no? Entonces puedo poner globos aerostáticos, puedo una forma, ¿no? La cosa es de que todo el mundo tenga internet. Entonces quieres hacer sistemas de transporte multimodales, ¿no? Por ejemplo, he visto eso en Colombia. El multimodal es, sales de tu casa, tomas un bote, ¿no? En el río, luego terminas, subes a un bus, ¿no? Te lleva a otro lado, luego sigues tomando otro bote, sales, tomas otro bus, y es un solo pasaje, ¿no? Es un sistema multimodal, ¿ok? Entonces, son sistemas complejos, ¿no? Tienen varios componentes, ¿ok? Entonces, este esquema nace con la necesidad, ¿no? Del cliente, ¿ok? Y hay dos etapas, ¿no? Una de definición y descomposición de la necesidad y otro de integración y validación, ¿no? De prueba, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces hay una etapa en la cual voy a hacer el análisis de ese requerimiento, ¿no? El análisis. Voy a identificar los subsistemas, hay un análisis funcional y voy a hacer un diseño de la solución. ¿Ya? Aquí todavía está a nivel macro y ya vamos a verlo más a detalle, ¿no? Ese diseño implica que luego tengo que construirlo. El diseño es, digamos, en un plano, ¿no? Pero luego hay que construirlo. Y después hay que integrar cada uno de esos componentes que he diseñado, ¿no? Puede ser que quiera adquirir el componente, puede ser que no tenga por qué construirlo, ¿no? ¿Ok? Puede ser que hayan algunos componentes que ya estén operando, ¿ok? Y luego hay que verificarlo y validarlo, ¿no? La verificación se hace siempre contra un diseño, ¿no? Y la validación se hace contra la funcionalidad. Normalmente se hace después, ¿no? No se hace al mismo tiempo. Y esto es lo que te estaría, digamos, entregando el sistema, ¿no? Lanzas este. Pero hay más cosas, ¿no? Hay un tema de planificación, hay un tema de la operación de ese sistema, tienes que tener el detalle de la parte operativa del sistema, no basta con construirlo, sino que preocúpate cómo lo van a usar, ¿no? Y después recién vienes, haces tus requerimientos, ¿no? Y empiezas a identificar los subsistemas, ¿no? Y para cada subsistema hay que hacer un diseño detallado de cada uno de ellos, ¿no? Si tienes que hacer un hardware,
alguien tiene que hacer. Tienes que hacer un sistema de información, alguien tiene que construirlo. Tienes que hacer un modelo matemático que aprenda, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Tienes que entrenar personas para que operen, en caso de que uno falla, lo tienes que construir, ¿no? Si es que esto implica, no sé, pues 3.000, 5.000, 10.000 usuarios, entonces hay que capacitarlo, hay una serie de tareas que hay que desarrollar, ¿no? Y hay una tarea de implementación, ¿no? Aquí dice hardware y software, pero no necesariamente es así, ¿no? Hay personas, hay organizaciones, y luego hay verificaciones de los componentes y de los subsistemas, ¿no? Y de los sistemas. Cada uno de ellos tiene que ser verificado y para que finalmente el sistema se pueda validar. Y esto pueda ser ya entregado, ¿no? Pero después de que entregas tu sistema hay que darle el mantenimiento, ¿no? Entonces el sistema, la complejidad se incrementa, ¿no? Se incrementa, ¿ok? Pero hay más cosas, ¿no? ¿Qué pasa si este sistema o gran sistema tiene que estar en el planeta, ¿no? Ya no está pues solamente en Perú, ¿no? Está en muchas partes ¿no? Ya no está ni siquiera en el planeta, está en otros planetas, ¿no? Entonces, tienes que ver ahora el tema geográfico, ¿sí? Y eso puede estar gestionado por personas que de repente nunca van a tener contacto contigo, ¿no? ¿Ok? Entonces, empiezas a tener una serie de tareas, ¿no? De tal manera que en el tiempo puedas lograr hacer que ese sistema se construya y siga operando, ¿no? Hay modificaciones que tienes que hacer en el tiempo, ¿no? Puede ser reemplazo de algunos componentes. Ahora, si entran los seres humanos pues son un poco lentitos, ¿no? Entonces no aprenden rápido, demoran, ¿no? Demoran y van aprendiendo, ¿no? Se van a equivocar, entonces tienes que tener etapas de prueba, bueno, hay una serie de actividades, ¿no? No lo estoy detallando, pero se comprende la lógica del trabajo, ¿no? Esto es aplicable a hacer un sistema de información, como construir una máquina, construir pues una organización, ¿no? Ahora, estos sistemas, ¿no? Esos sistemas tienen ciertas características, y aquí viene justamente la interrogación, ¿no? Por ejemplo, se busca, ¿no? Antes no buscábamos eso, ¿no? Cuando he hecho sistemas de información nunca he buscado eso, pero ahora se busca que los sistemas sean autónomos. ¿Qué significa autónomo? Es un sistema que no necesita de humanos para operar, ¿no? Una cosa es automático y otra cosa es autónomo. Automático es algo que tú lo has programado para que haga algo, ¿no? Pero autónomo significa que aprende por sí mismo, aprende a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, estos aparatos que mandan al espacio llegan al otro planeta y empiezan a moverse, pero tienen que aprender, ¿no? Estando en el terreno, las cosas que tienen que hacer. No es que le mandes programado lo que tengan que hacer, sino en la medida que está haciendo las cosas va aprendiendo y va desempeñando sus funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que lo dejas en un sitio y de repente pues está en un hueco, ¿no? Entonces tiene que salir. ¿Y cómo sales de un huequito? No lo puedes comandar porque la señal creo que a Marte llega como en 5 minutos, no sé cuánto tiempo, ¿no? Haces algo y en 5 minutos llega la señal, entonces no puedes comandar. Ese aparato tiene que hacer el trabajo solito. Y si falla, tiene que detectarse la falla y él mismo, ¿no? Autorrepararse, ¿ok? Segundo, tiene distribución geográfica, ¿no? Hay comportamientos emergentes. Esos comportamientos tienes que identificarlos, ¿no? Porque pueden ser deseables, o sea, te lo ha pedido el cliente, pero pueden ser indeseables. Si son indeseables, tienes que tener algo para mitigarlo, ¿no? Hay sistemas que son evolutivos, o sea, que aprenden con el tiempo, o cambian en el tiempo, ¿no? Son heterogéneos en los sistemas constitutivos, ya lo hablamos. Debe ser tolerante a fallas, debe detectar las fallas y debe ser autorreparable, ¿no? Y por otro lado debe tener una organización, ¿no? Si fuese un sistema con muchas unidades, cada uno debe tener un patrón de comportamiento,
Pero todos los sistemas pues están interconectados, entonces aparecen otros líos, ¿no? Otros problemitas. Por ejemplo, hay interconexión de sistemas y hay interdependencia de sistemas. Algunas cosas son deseables y otras son indeseables. ¿Sí? Para fallas es mejor que estén interconectados, ¿no? Pero si hay problemas de contagio es mejor que no estén conectados, ¿no? Entonces ya depende del diseño que te plantee, ¿no? Entonces, si hay dependencia y falla un elemento, ese elemento cuando falla y quieres diagnosticarlo, vas a ver que nunca la falla está detectada en él, ¿no? Siempre la falla ocurre en otro lado, ¿no? Es como cuando nos duele algo, me duele aquí, ¿no? Y el médico dice, no, el motivo es porque algo ha sucedido por acá, ¿no? Entonces, las cosas que fallan, uno no lo detecta en el punto de la falla, sino siempre en otro lado. ¿Ok? Entonces hay fallas en cascada, ¿no? Hay correlaciones no lineales, ¿no? Hay propiedades de autoorganización, ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Procesamiento de eventos complejos, comportamientos caóticos, fenómenos de escala libre, vamos a verlo, ¿no? Acoplamiento débil, señales débiles. Vamos a ver alguno de ellos, se puede ver aquí. Por ejemplo, la tolerancia a fallas, ¿no? Tolerancia a fallas, la consulta. Por ejemplo, si yo tengo estos dos sistemas, estas dos redes que he diseñado, ¿cuál es más tolerante a fallas? Mejor dicho, falla significa, por ejemplo, si yo elimino algún nodo, logro desconectarlo rápidamente. ¿Cuál es más desconectable? ¿Este señor o este señor? Si desconecto aleatoriamente. ¿Este? No, este es más resistente. Porque si este es, efectivamente, o sea, si la falla ocurre en los hubs, lo desconectas inmediatamente. Pero si es aleatorio, entonces la probabilidad que sea él va a ser en función a cuántos nodos está conformado ese grafo. ¿Sí? Si fuesen, no sé, pues 30 nodos, esto sería 13 entre 50, ¿no? La probabilidad que les caiga uno de estos. Pero en una red aleatoria es más probable que se desconecte. Esta red es más probable que se desconecte. Si empiezas a eliminar nodos, uno a uno, aleatoriamente, este señor se desconecta más rápido que este. ¿Ok? Eso tiene nombres, ¿no? Por ejemplo, eso se puede analizar matemáticamente. Eso es el K-conexo. El K-conexo es un algoritmo que me dice cuántos nodos debo eliminar para que el sistema se pare. ¿Ok? ¿Cómo detecto fallas? ¿Les comenté? O sea, la falla ocurre en una parte del supersistema, pero nunca se manifiesta ahí, no siempre se manifiesta por otro lado. No es que como cuando tenemos apagón, no es porque se haya malogrado algo en la casa, ¿no? Falló algo en la central hidroeléctrica, o falló el transformador, falló algún elemento, ¿no? ¿Dónde se manifestó? En la casa. Pero no es que haya fallado algo ahí, no falló. Entonces, como los elementos están interrelacionados, cuando ocurre una falla, esa falla se va a propagar. Se va a propagar y se va a manifestar en algún lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer modelos para poder retropropagar las fallas, ¿no? Y de esa manera poder detectarlos. Por ejemplo, hay fallas que son observables, ¿no? Observables, eso es más o menos, si ustedes observan aquí, es aproximadamente un 55% de las fallas, ¿no? Hay algunas que están en el límite de detección observable, pero gran parte de ellas, más o menos 40%, son detectadas por inferencia. Una falla es porque se malogró la llanta, ¿no? Se cayó la llanta, lo observas, ¿no? Pero de repente estás yendo muy despacio, ¿no? ¿Y por qué estás yendo despacio? ¿No? Pues empiezas a hacer tu diagnóstico y por inferencia llegas a encontrar la falla, que se manifiesta en que vas despacio, digamos, ¿no? Ahora que lo has encontrado, tienes que hacer algo para reparar. ¿Ok? Ahora, los sistemas evolucionan. Así como los grafos, también evolucionan. ¿Qué cosa es la evolución? Pues, por ejemplo,
el hecho que haya dos sistemas que en el tiempo se vayan a juntar. Entonces este nuevo sistema va a adquirir algunas propiedades de sus hijitos. Pero esos sistemas también en el tiempo se pueden ir separando, ¿no? O pueden ir creciendo, o pueden ir decreciendo. ¿Sí? En relación al número de componentes, ¿no? En relación al número de componentes. Ahora, los sistemas también pueden ser estables o inestables, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema estable? Un sistema es estable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponemos un sistema de colas, un clásico sistema de colas, ¿no? Digamos de una entidad pública. Entonces, creo que la RENIEC sería el ejemplo clásico, ¿no? Entonces, un día antes de las elecciones, ¿qué sucede? Hay una sobrecarga del sistema, ¿no? Wow. Si hay una sobrecarga del sistema, entonces el sistema puede colapsar, ¿no? Colapsar. No, ya no es estable. El sistema colapsa y cae y no atiende a nadie. Entonces tienes que diseñar sistemas tolerantes a esto, que sean estables, ¿no? El otro día estaba escuchando al gerente de sistemas de RENIEC que estaba hablando justamente de ese tema, ¿no? Habían hecho algo para que, pensando en nosotros, ¿no? En los peruanos. Un día, 2 días antes, todo el mundo se va a la RENIEC a recoger el duplicado del DNI. Entonces tiene que un esquema para atenderlos a todos. ¿Ok? Puedes poner más ventanillas, ¿no? Y ahora verás cómo los atiendes, pero sabes que eso es un tema de diseño, ¿no? Y tienes que estar preparado para ese tipo de circunstancias, si no, el sistema colapsa y no puede operar, ¿no? Todos los pulsos infinitos, o sea, si todo el país llega al RENIEC ese mismo día, pues hace que el sistema colapse, ¿no? Todos los pulsos infinitos hacen que el sistema desaparezca, ¿no? Ok, entonces estos son algunas propiedades, ¿no? Después hay temas de autoorganización, ¿no? La autoorganización son algunas propiedades emergentes que van a aparecer, ¿no? Pero que nacen cuando el sistema está desordenado, ¿no? O sea, algo así como que los mismos elementos del sistema se autoorganizan, ¿no? Ese es el término, para poder dirigirse, ¿no? Para para generar nuevos comportamientos. Es como que, digamos, hay un grupo de personas que están en un sitio determinado y por algún motivo pues llega por ahí un camión y se malogra, ¿no? Y en ese camión hay maquinarias, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, y como nadie va a recogerlo, la gente lo recoge, digamos. Entonces, ¿qué hacen con la maquinaria? Eso es autoorganización. Lo que hagan es autoorganización. Son propiedades que aparecen porque no los hemos planificado, ¿no? Ahora, eso hay que controlarlo porque pueden generar problemas de retroalimentación positiva, ¿no? Y todo lo que es retroalimentación positiva implica colapso del sistema. Entonces hay que tener bastante cuidado con esos casos, ¿no? Entonces puede ser espontáneo, eso no está dirigido ni controlado por ningún agente o sistema dentro o fuera de ella, ¿no? Entonces va a generar otras propiedades que tú no los conocías antes. ¿Ok? Bueno, entonces estas son algunas de las propiedades que se pueden identificar, ¿no? Cuando se diseña un sistema, y como vemos están vinculados fuertemente a los grafos. Entonces, los grafos nos van a ayudar a poder gestionar estas propiedades. Ahora, en los grafos vamos a encontrar lo que se llaman los patrones. ¿Qué cosa es un patrón? Que les decía, el patrón es la regularidad de la ocurrencia de las cosas, ¿no? Es como que conoces a una persona, ¿no? Dices, ¿cuál es tu patrón de llegada a la oficina, ¿no? Entonces preguntas, ¿cuántas veces llegaste, digamos, la hora de entrada a las 8, ¿no? ¿Cuántas veces llegaste a las 7:50, 7:51, 7:52, ¿no? Hasta las 8:10? Entonces sacas un histograma y ahí puedes ver la forma de ese histograma es el patrón de conducta. O sea, él llegó siempre, ¿no? O más o menos, ¿no? 5 minutos después de las 8.
Su conducta es eso, es su patrón. El patrón es la regularidad de la ocurrencia de las cosas. Entonces, en los grafos van a haber esas regularidades, ¿no? Entonces hay grafos que pueden ser centralizados, tienen esas características, ¿no? Y dentro de ellos vamos a encontrar ciertas propiedades que vamos a verlos en este momento, ¿no? Esto está vinculado a una red social también, pero es aplicable a los otros ámbitos. Esto está en un libro que se llama La Compañía Conectada, ¿no? Es un libro del 2012, y este autor, ¿no?, David Gray, habla que en los grafos uno puede encontrar ciertos elementos, ¿no? Entonces, cuando uno diseña un sistema, debe tener en consideración estos elementos, ¿no? En primer lugar, habla del grado, ¿no? ¿Qué cosa es el grado? Es el número de conexiones que tiene un nodo. Un nodo. Volviendo al ejemplo que les hice de la persona artificial que se creó en Facebook, ¿sí? Una consulta. De estas dos personas, la que es artificial y la que es natural, vamos a poner esos términos, ¿cuál de los dos, según ustedes, puede tener mayor influencia en sus amigos? ¿El artificial o el natural? Resulta que la influencia de una persona sobre sus amigos no depende de él. Es una cosa bien curiosa, no depende de él. Es como que tú lo retiras y si sus amigos están conectados, entonces él es más influyente en sus amigos. Pero si sus amigos no están conectados, entonces él no es influyente. Es una cosa media curiosa, pero así sucede, ¿no? Entonces, si mis amigos se conocen, entonces yo tengo capacidad de poder influir en ellos. Pero si mis amigos no se conocen, entonces cuando yo diga algo, nadie me hace caso. ¿Ok? Bien, bueno, entonces el grado, ¿no? El grado va a estar vinculado al número de relaciones que tiene un nodo en ese grado, ¿no? Ahora, luego van a ver los clústeres. Los clústeres van a ser grupos cercanos, ¿no? Aquellos que tienen cierta densidad, ¿no? Una densidad mayor que el resto del grafo, ¿no? Pero, por otro lado, va a haber algo que se llama la cercanía, ¿no? La cercanía. ¿Qué cosa es la cercanía? ¿Cuán cercanos están los vértices de un grafo, ¿no? La cercanía, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un nodo cualquiera, yo quiero saber este nodo qué tan cercano está a los otros. Esa propiedad significa que ese individuo, si es una persona, es la que rápidamente puede llegar a contactarse con otra persona dentro de ese grafo. ¿Ok? Entonces va a tener cierto poder, ¿no? Cierto poder. Esto lo puedes aplicar, por ejemplo, a empresas comercializadoras, ¿no? Entonces, aquella empresa que le es fácil llegar a, digamos, a distribuidores o a abastecedores, entonces va a tener bastante poder, ¿no? En cambio, si le es difícil, tiene que usar N intermediarios, entonces se le va a complicar. ¿Ok? Eso implica también la distancia, ¿no? ¿Cuánto distancia hay para que un individuo pueda llegar a otro? Por ejemplo, si tú quieres hablar con el ministro de Economía, ¿no? ¿Cuántas llamadas tienes que pedir que se hagan para que puedas hablar con él? Algo así, ¿no? Esa es la distancia. La intermediación es una característica muy importante, ¿no? Este señor es crítico, ¿no? Imagínense que ustedes quieren hablar con alguien que está trabajando en la Universidad de Kiev. ¿Cómo hacen? Tienen que buscar, ¿no?, alguien, un amigo suyo, que conozca a alguien al otro lado, ¿no? Ese amigo suyo es el intermediario, porque te conoce a ti y conoce al otro lado. ¿Qué hacen los intermediarios? Por ejemplo, un intermediario clásico es el que compra en la chacra y lo vende en la ciudad. ¿Qué sucede con ese señor si se pone engreído?
no te puedes conectar. Todos los intermediarios pueden engreírse, ¿no? Pueden engreírse. Te pueden subir el precio, pueden hacer muchas cosas contigo. Total, depende de ellos para llegar de un lado a otro. Entonces, en un grafo social especialmente, hay que identificarlos. ¿Por qué? Porque por aquí tienen que pasar todos. Bueno, entonces esos elementos se pueden identificar en un grafo, entonces esos pueden ser analizados, ¿no? Vamos a ver alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, este es el que les comenté, esto se llama el capital social, ¿no? El capital social es el número de interrelaciones que tienes, pero donde tus amigos se conocen. ¿Cuál de ellos tiene mayor capital social? ¿No? Este señor. Porque si lo retiras, ¿no? Si retiras a ellos, aquí hay mayor cantidad de conexiones. El grafo que queda, por si acaso, cuando retiras al individuo, se llama la red alter. ¿Ya? La red donde están todos, incluyendo a él, ¿no? Al que estás analizando, se le llama la red ego, ¿no? La red ego es todo, la red alter es sin él. ¿Ok? Entonces, Tito pues no tiene capital social. Capital social es el número de amigos que tienes, ¿no? Y con los cuales tienes cierto nivel de conocimiento. Por ejemplo, en las universidades los que tienen buen capital social son los profesores, ¿no? Porque todos los ciclos pasan y se conocen con los jóvenes, y ellos se conocen. Entonces, cuando un profesor dice algo, entonces los alumnos pues atienden, ¿no? Ahora, el número de bordes también va a implicar algunas cosas, ¿no? Esta es una red regular, ¿qué significa? Donde los nodos están conectados siempre con una misma cantidad de nodos, y generalmente son sus vecinos, ¿no? Esta es una red de escala libre, donde efectivamente es una red regular, pero algunos de ellos se conectan con otros. Esta es una red aleatoria, ¿no? Hay una conexión de todos contra todos, y esta es la red de escala libre. La red de escala libre es una red que está presente en muchos casos, muchos casos. ¿Sí? La red de mundos pequeños está presente, por ejemplo, en sistemas que están vinculados a las cadenas alimenticias, ¿no? O sea, un grupo de animalitos come a otros, ¿no? Puede comer plantas también, ¿no? Y estos comen a otros y así, ¿no? Como si fuesen capas, ¿no? Entonces no pueden saltar. Entonces un grupo de ellos, ¿no? Se vinculan, ¿no? A veces saltan, ¿no? Pero se vinculan como si fuesen por capas. Esta es una red aleatoria, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el histograma del número de nodos de estos grafos explican su comportamiento, ¿no? Esta red aleatoria, en esa red aleatoria, la distribución de frecuencia del número de bordes tiene una forma normal. En cambio, en las redes de escala libre tiene esta forma exponencial negativa, ¿no? Entonces uno puede hacer un análisis sobre ese tipo de grafos, justamente con esas propiedades, ¿no? Y la densidad implica cuántos nodos cuántas relaciones existen, asumiendo el máximo, ¿no? Y los cliqués, ¿no? Si hay alta densidad, van a aparecer los cliqués. Un cliqué es un conjunto de nodos donde todos ellos están relacionados. Por ejemplo, este es 3 nodos. Este es un cliqué. Acá hay 4 nodos, este es un cliqué. Entonces, en una red social, pues una red de personas, un cliqué significa 3 amigos que siempre paran juntos. Entonces, si tú quieres convencer a alguien en un cliqué, ¿no? ¿Quieres convencerlo a él? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que convencer a los 4. Entonces, una red, esos son comportamientos, digamos, estables, ¿no? Entonces, eso te marca un comportamiento en esa red. Entonces, hay algunos análisis que se hacen de redes para calcular el número de cliqués. Es bien complicado, ¿no? Calcular cliqués de tamaños 5 es bastante pesado algorítmicamente. ¿Ok? Un cliqué es un grafo completo.
Y dentro de los grafos vamos a encontrar los grupos, ¿no? Los grupos. ¿No? Los grupos simplemente cumplen ciertas propiedades de que están casi juntos, ¿no? Entonces, posiblemente ahí dentro hayan cliques, entonces ellos van a tener comportamientos particulares. ¿Ok? Y el componente gigante es el clique más grande que hay en un grafo, ¿no? Ahora, hay otras propiedades, ¿no? Otras propiedades, por ejemplo, la distancia, ¿no? La distancia lo que te va a hacer es medir cuántos nodos hay, eso se hace desde un nodo en particular, cuántos nodos hay a distancia 1, a distancia 2, a distancia 3, a distancia 4, ¿no? Entonces me interesa aquellos nodos que están cercanos a otros nodos, ¿no? Cercanos a otros nodos. Los caminos también, o sea, contar cuántos caminos posibles hay entre dos nodos, ¿no? Todo esto se puede sacar en un histograma y se considera un atributo de este grafo. El grado también, ¿no? Se puede medir. La cercanía, ¿no? ¿Qué tan cercano están dos nodos? ¿No? Disculpen, ¿qué tan cercano está un nodo a los otros? ¿No? Esa es la cercanía. ¿Ok? Y la intermediación, ¿no? El intermediario también, es cuántos caminos pasan por un nodo en particular, ¿no? Por ejemplo, por aquí tienen que pasar todos para llegar a cualquier otro nodo, entonces ese señor tiene alta intermediación, ¿no? En cambio, alguno de ellos va a tener baja intermediación, o sea, es necesario, pero también puede ir por otro lado, ¿no? Este señor tiene alta intermediación, ¿ok? Bueno, entonces todos estos elementos, estoy retornando, van a corresponder a propiedades, ¿no? Que generan algunos patrones de comportamiento en los grafos, ¿no? Y esas propiedades pues se pueden reusar, ¿no? Puedes reusarlos. Ok, voy a avanzar. Vamos a hacer ahora, ya para terminar, una aplicación de todas esas cosas a las redes sociales, ¿no? Les comento, el motivo de todas estas cosas nació con un proyecto que fue financiado por el FinCit para tratar de resolver un problema, que por cierto no lo hemos llegado a resolver, les voy a contar los motivos, por el cual queríamos calcular el comportamiento de no pago de personas, no pago ante préstamos bancarios de personas no bancarizadas, ¿sí? Entonces, si tú tienes un cliente que va a pedir un préstamo a un banco, entonces el banco te va a decir cuál es tu comportamiento de pago, ¿no? Pero como nunca has tenido créditos, entonces no te va a prestar. Pero el banco te presta en la medida que tú tengas una conducta, ¿no? De cumplimiento. Entonces lo que queríamos hacer ahí, estábamos presumiendo que a través del grafo social, ¿no? De la forma como yo me relaciono con otras personas, podíamos encontrar patrones para inferir ese comportamiento, ¿ya? Ahora eso no es gratuito, ¿no? Hemos buscado referencias y hemos encontrado aplicaciones, por ejemplo, para selección de personal, en lo cual puedes medirle la personalidad a un individuo, ¿no? A través del comportamiento de su grafo social. Entonces, a partir de esto comenzó este tipo de estudio. La cosa curiosa es que para saber algo de una persona no necesitas preguntarle nada a la persona, ¿no? Así eso es lo más curioso, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Porque tú quieres contratar a alguien, no tienes por qué entrevistarlo, ¿no? Simplemente pregúntale a sus amigos, oye, ¿cómo se comporta él? Si él te dice, bueno, se ha portado bien, hizo buen trabajo, es cumplidor, entonces lo contratas. Ni siquiera tienes que saludarlo, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que queríamos hacer con el tema de los grafos. ¿Ok? Entonces, y para eso entramos a ver las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que no son medios sociales, eso lo quiero aclarar varias veces, ¿no? No es necesariamente usar estos medios sociales conocidos. ¿Ok? Entonces, una red social es simplemente una representación de una estructura, ¿no? De una estructura de un grupo de personas, ¿no? Entonces, en tu barrio
tienes tu red social. En tu universidad tienes tu red social, en tu trabajo tienes tu red social, y entre ellos te vinculas. Entonces en el trabajo tú te vas a vincular más con unos que con otros. Hay con uno con que estás obligado, ¿no? Que es tu jefe, pero con los otros es voluntario. ¿Ok? Entonces, una red social se puede representar vía un grafo, ¿no? Y los arcos van a representar pues amistades, parentescos, ¿no? Algún tipo de relación. Y como le decía, las relaciones se van a formar por estos dos conceptos, ¿no? Por la homofilia o por la transitividad, ¿no? Entonces la homofilia es la tendencia de las personas a relacionarse con aquellas con las que se parecen, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la regla, ¿no? Entonces, no tengo que preguntarte nada, simplemente le pregunto todo a tus amigos y puedo saber todo acerca de él, ¿no? Así de simple, ¿no? Es uno de los factores de decisión de nuestro entorno, ¿no? ¿Ok? Dice que si quieres ser rico, tienes que andar con ricos. Esa es la regla. No puedes... si quieres ser rico, no puedes andar con pobres, ¿no? Esa es la... Si quieres ser vago, tienes que andar con otro vago al costado, ¿no? Entonces, armas tu reta ahí, ¿no? Si quieres ser exitoso, tienes que andar con gente exitosa, ¿no? Esa es la... Ok. Bueno, entonces, y la otra forma, cómo se generan estas relaciones es la transitividad, ¿no? Entonces, si B está aquí, ¿no? B está aquí y tiene un amigo, ¿no? Y ese amigo conoce a C, entonces A le presenta a C, ¿no? Entonces pueden vincularse, ¿no? Es eso cuando te dicen, cuando te recomiendan, ¿no? Oye, mira, que hay un amigo, ¿no? Quiere ser tu amigo también. Entonces, de esa manera se pueden armar las relaciones, ¿no? Esto es por intermediación de otros, ¿no? He estado buscando otras maneras, ¿no? Que se pueden formular matemáticamente, pero estoy en ese proceso. Hay otras maneras, no son las únicas, por cierto. ¿Ok? Y la homofilia es, como decía, esa relación. Una cosa curiosa, dice, la persona, ¿no? a la que más llamas, o la que más más te llama a ti, es la persona en la cual hay mayor nivel de influencia. O sea, la persona que más te llama es la que más influye en ti. Y la persona a la cual tú más llamas es la que más a la cual tú influyes más, ¿no? Entonces, si esa persona te dice algo, le vas a hacer caso. Y eso se puede medir, ¿no? Es medible. Puedes medir. Entonces, si tuvieses acceso a ese tipo de datos, entonces busca, pues, ¿no? ¿Quién llama más a este individuo, ¿no? Entonces tú quieres que él tome una decisión, entonces, oye, fíjate qué haría esta persona para que pueda, ¿no? Inducirlo digamos, a comprar o a vender algo, ¿no? O a hacer algo. Miren, esto es el chur. Chur es la deserción, ¿no? Deserción. Imagínense, miren por favor, vean estos dos individuos, ¿ya? Estos dos individuos se han retirado de una empresa, digamos, estaban afiliados a una empresa y se retiraron, ¿no? Todos ellos están formando un grafo social. Entonces la pregunta es, ¿quién de todos estos individuos, los negritos, tiene mayor posibilidad de retirarse? O sea, ¿quién va a estar más influido, vale el término, por otros que ya se retiraron? ¿No? Este señor puede influir en esos tres, ¿no? Todos ellos se conocen, pero solamente estaría hablando él, ¿no? Pero a esta persona le hablan dos, ¿no? Entonces, eso sucede frecuentemente. O sea, si yo compro un producto y mis amigos lo compran, ¿no? Y de repente hay uno que dice, no, ese no me gusta, ¿no? Entonces todo el mundo dice, uy, a mí también de repente no me gusta. Y si a alguien más no le gusta, ¿no? De mis amigos, entonces yo me voy a sentir influenciado y voy a dejar ese producto o esa empresa, qué sé yo, porque hay dos que me hablaron mal. ¿Ok? ¿Conocen el PageRank? PageRank es una forma de medir las páginas web, ¿no? Entonces, ¿cuál es el PageRank? Es simplemente, por ejemplo, tú haces tu página web, ¿no? Construyes tu página web y esa página web
como es nuevecita, ¿no? Nadie la referencia. O sea, tu PageRank está en 0. ¿No? El PageRank es una medida de cuántas páginas apuntan a esta página. ¿Cuántas la referencian? Mientras más páginas la referencian, su PageRank sube. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa página pues va a ser muy visitada. Muchos lo visitan, ¿no? Muchos también lo referencian, ¿no? Y eso sirve para que esas empresas buscadoras pues califiquen a las páginas web y tú mismo puedes hacer que vendas propaganda a través de ese esquema, ¿no? Y lo que buscan algunas empresas, hay empresas que se dedican a hacer eso, es hacer que esta empresa, ¿no? Este dominio que tiene el PageRank alto, te apunte, ¿no? Y tú también lo apuntas. No sé si han visto eso. ¿Sí? Pon tu URL en mi página y tú también, ¿no? Dos están ahí que se apuntan. ¿Ok? La fortaleza de una relación, también les comenté, lo de las llamadas, ¿no? El churn también es la deserción, lo hemos visto hace un momentito. La propagación de fraudes también se puede usar para detección de fraudes, ¿no? De repente alguien pues detecta una forma de evadir impuestos, ¿no? Entonces todos los que sus clientes o proveedores, ¿no? Como están cercanos, posiblemente hayan conversado con esa persona, ¿no? O esa empresa, entonces estarían de alguna forma motivadas a hacer ese tipo de operación. Y entonces esa conducta se puede propagar. Se puede propagar. Que yo sepa, ahorita SUNAT está usando, por ejemplo, esquemas de ese tipo, ¿no? Para poder medir ese tipo de conductas. ¿Ya? Porque esa conducta es la propagación, ¿no? Este se vincula con entonces yo quiero saber de qué manera están vinculados todos. Entonces, o puede ser pues que haya una empresa que está limpiecita, pero todos sus amigos están haciendo algo que no deben, ¿no? Entonces va a estar bastante influenciada, ¿no? Otra cosa es si se deja influenciar. ¿Ok? Bueno, quiero llegar a unas conclusiones. Esa era la parte de la aplicación que les comenté, ¿no? Algunas conclusiones. La ingeniería de sistemas pues requiere la teoría de grafos para modelar redes, ¿no? Sistemas, ¿no? Con patrones de comportamiento similares, ¿no? La teoría de los sistemas nos va a permitir modelar matemáticamente, ¿no? Y tener elementos de juicio previos para poder construir esos sistemas, ¿no? Con esas propiedades que hemos mencionado, ¿no? Ahora, los grafos apoyan a medir el grado de cumplimiento de las propiedades de los sistemas diseñados, ¿no? ¿En qué medida? Pues justamente porque nos da las fórmulas y los elementos necesarios para hacer eso, ¿no? Todo sistema concreto se puede representar como un grafo, ¿no? Cualquier sistema concreto real se puede representar como un grafo, ¿ok? Los grafos adquieren patrones según la forma como se generan las relaciones entre los nodos. ¿Okay? Y las propiedades de los grafos obtenidos en ciertos dominios son aplicables a otros dominios, ¿no? Entonces aquí hay un fuerte estudio, ahí en las referencias que he estado trabajando, se ven aplicaciones que están formuladas en un ámbito, un dominio de conocimiento, ¿no? Y son aplicados a otros dominios de conocimiento. Bueno, muchas gracias por todo.